Ciertamente los procesos del Estado, los procesos de la política, los procesos de la sociedad tienen que mantener una armonía dramática. Mencionaba hace un rato cómo combinar una política ecológica, por ejemplo, con un desarrollo de una agencia como ARPE, con la Junta de Planificación y los intereses del desarrollista. Cómo armonizar tanto interés que puede ser diverso, inclusive puede ser conflictivo. Cuando mencionaba Baciatalega y mencionaba el área de Piñones, cuando hubo un momento en la historia más reciente de un desarrollista comprar, expropiar realmente ese terreno, ¿cómo se armoniza eso por parte del Estado? Así que de nuevo aquí de lo que estamos hablando es de plantearnos un principio que vele por la justicia, un principio que vele por la equidad, un principio que haciendo eso de alguna manera combate la corrupción, que es lo que tendríamos como eje de discusión en el día de hoy, y que es lo que hemos tratado de llevar hasta ahora en términos de la composición. La corrupción no es algo exógeno, no es algo que por osmosis se pega, está ahí, es parte de lo que podría degenerar en la conducción del Estado. Y, repito, un mismo escenario puede representar elementos conflictivos al interior del Estado. Uno tiene una política pública, pero hay un inversionista que tiene otro interés. A su vez, ese inversionista fue quien financió políticamente el ascenso de ese partido al poder. Y eso entra en contradicción con lo que es el reglamento del Estado y entra en contradicción con los intereses o mejores intereses de la comunidad. Eso no quiere decir que siempre tiene que ser así. Lo que le estoy diciendo a ustedes es que cómo se puede armonizar un proyecto social que vele y le dé espacio al desarrollista, le dé espacio a la comunidad, se respeten los reglamentos de armonía social y de justicia comunitaria y todas las partes de alguna manera estén representadas en ese desarrollo. Yo creo que esa es la política inexistente en el Puerto Rico de hoy. Yo creo que está muy fragmentada las políticas, está muy fragmentado el Estado, está en contraposición muchas veces los distintos actores sociales y no permite, reitero, que haya una construcción transparente, porque a la larga eso es lo que estamos buscando, tan siquiera justa. Y ahí se cuela pues los actos de corrupción. Tengo que comprar a tal funcionario para que esto ocurra, tengo que reclamarle al partido que yo le aporté en su momento tanto para que me responda a mí, o tengo que abrirle y cerrarle las plumas que le había abierto en otro momento o le había cerrado en otro momento. Yo creo que esto a lo que nos lleva es que las identidades sociales se han debilitado, ¿verdad? Yo creo que los actores han perdido autoridad y credibilidad pública, porque se han prestado a manipulaciones, se han prestado a tergiversaciones, se han prestado a proyectos ideológicos, y esa crisis de identidad y de credibilidad lo que está haciendo es que provoca nuevos actores sociales y que esos nuevos actores sociales asuman responsabilidad. La experiencia de Puerto Rico en el verano del 19 es un ejemplo en cuestión. Yo creo que el verano del 19 fue un asalto a un proyecto de sociedad donde hubo unos consensos más allá de las diferencias ideológicas y políticas partidistas que pudo haber tenido esa composición de masa humana que se expresó y que logró de manera democrática, de manera expedita y para ejemplo de la humanidad, expulsar a unos representantes de gobierno que no hacían justicia a ese término, a representantes de la sociedad, donde pues
conductas impropias, sin duda alguna con matices de prejuicios inexplicables a la altura del siglo XXI, con lenguaje soez y burlón, hasta de personas discapacitadas, ¿verdad? Creo que sembró una indignación nacional, me refiero a Puerto Rico, que tuvo unas repercusiones internacionales y me parece que saneó de alguna manera el momento. ¿Qué aprendimos de eso? ¿Cómo se patentiza eso socialmente, políticamente? ¿Cómo se canaliza eso? Pero yo creo que hubo ahí un gran ejemplo de combatir lo que es la corrupción, el mal gobierno, la imprudencia, para llamarlo eufemísticamente, la imprudencia de unos funcionarios que no supieron estar a la altura de su momento histórico. Dicho eso, ¿qué queda? Bueno, queda el ejemplo de un proceso que puede llevarse a cabo de otra manera. Creo que un escarmiento para lo que puede ser las irregularidades de gobiernos, no de este o del pasado, sino de cualquiera, porque esto le puede aplicar a cualquier gobierno, y no hay que pensar que son unos y solo ellos los enemigos, sino yo creo que hay algo en la estructura que tiene que ser cambiado y que tiene que asumirse de otra manera. Yo creo que lo cierto es que hay una crisis en la credibilidad de las estructuras, hay una crisis en el gobierno y hay unos nuevos actores emergiendo. ¿Qué forma se le dé? Eso lo podemos discutir más adelante, pero el Estado tiene que llenar, obviamente, esos espacios con nuevos interlocutores. Esos nuevos interlocutores son personas que están pensando en el país, tal vez en grande, ¿verdad?, con unos intereses sociales que pueden ser muy diversos, pero que tienen que ser articulados en un solo proyecto y que de alguna manera atienda la cosa pública con otra perspectiva. Lo que nos ha dicho la historia y la experiencia más reciente es que se fue degenerando esa atención de la cosa pública y se fue desatendiendo. De hecho, algunos de nosotros podríamos pensar que la cosa pública se ha manejado como una finca privada, que se ha manejado como algo de mi interés para los míos y exclusivamente para los míos. Yo creo que esa es la antítesis de la democracia y sin duda alguna es el espacio facilitador de la corrupción. ¿Cómo entonces articular y perpetuar? Sería la pregunta, ¿verdad? Políticas públicas que coadyuven a estabilizar nuestros gobiernos y combatan de manera efectiva la corrupción. ¿Cómo entonces organizar ese espacio nuevo, con nuevos protagonistas, ¿verdad? Y esos nuevos protagonistas que tienen que estar en alianza con todos los sectores de la sociedad. Yo creo que es iluso pensar que un gobierno se puede aislar y que el gobierno va a vivir en un estado de pureza abstraído de la sociedad. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el gobierno tiene que ser cada vez más un facilitador de ejecuciones. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues un facilitador de ejecuciones compromete a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Industriales, a la Asociación de Maestros, a la Federación de Maestros, a Lutier. Es la mesa de encuentro de distintos intereses. Le voy a poner un caso en cuestión porque me parece que es importante. Irlanda tuvo hace unos años atrás la iniciativa de provocar un proyecto que se llamó Towards Partnership 2016, un documento que para mí es ilustrativo de lo que puede ser un buen gobierno. Y en aquel momento decidieron que tenían que tirar sobre la mesa qué era lo que habían hecho y qué no habían hecho. Ese encuentro duró un tiempo prolongado de casi un año, donde sindicatos y empresarios se reunían en la mesa, donde religiosos y movimiento obrero se reunían en la mesa, donde empresarios y artesanos se reunían en la mesa y se llegaron a algunas conclusiones y se estableció un proyecto de país conducente a los próximos 10 años de historia de Irlanda. Irlanda es un país lacerado por conflictos de todo tipo, religioso, político, social, de migrantes.
tuvo la capacidad de armarse, tuvo la capacidad de reencontrarse y de legislar, y dividió, curiosamente, el gobierno en 4 espacios distintos. Los departamentos y las dependencias gubernamentales un poco se invisibilizaron para ponerse al servicio de la población. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se eliminaban las dependencias? No, que todos conjugaron políticas públicas cónsonos con una cronología que ellos establecieron. ¿Cuál era esa cronología? La primera era de 0 a 21 años, eso quiere decir que todo lo relacionado al neonatal hasta cuando usted salía de escuela superior para integrarse a la universidad, iba a estar siendo atendido por un espacio común. Eso implica que salud, educación, vivienda, familia, etcétera, tenían y velaban por esa etapa de la vida de los irlandeses para armonizar políticas públicas. Igualmente ocurrió con la edad productiva laboral y todo lo que tenía que ver con aquella persona que se insertaba en el mercado laboral o no se podía insertar en el mercado laboral y tenía un proyecto de interdependencia con distintas agencias. Pues esa mirada, ese observatorio velaba por esa edad productiva de los 21 a los 50 años. Una tercera renglón era la edad del adulto mayor o envejeciente, y era a partir de los 55 años hasta su muerte, donde salud, recreación, cultura, educación, hacienda, vivienda, etcétera, velaba porque políticas públicas que se fueran a ejecutar, que afectaban a esa población, fueran integradas, ¿verdad? Y finalmente, fíjense qué interesante, el cuarto renglón eran discapacitados, personas que de 0 hasta su muerte tenían una condición de aprendizaje, de movilidad, de conducción en términos de lo que era la sociedad irlandesa. Cosa que, por utilizar solamente ese ejemplo, en Puerto Rico, educación especial se encarga del niño una vez está en escuela hasta los 21 años. Después de los 21 años, pues no pasa nada. Y como me decía una madre de un niño discapacitado, cuando más necesita uno del Estado, el Estado abandona a uno, ¿cierto? Cuando se va del Departamento de Educación, que es quien tiene de alguna manera una responsabilidad con el proceso, la sociedad se olvida. Y es cuando está el padre o la madre o el abuelo mayor y muere, se queda esa persona desamparada. Así que, como pueden ver, hay maneras de organizar el Estado de una forma distinta que asuman una responsabilidad frente a ese ciudadano y que precisamente con esa armonía, con esa coordinación, se eviten los procesos de corrupción y se eviten los procesos de atentar contra esa persona o contra ese ciudadano. Así que, dicho eso, ¿qué esperaríamos nosotros de este proceso? Bueno, pues esperaríamos que esos consorcios, esos proyectos que lleva el Estado, cada vez asuma mayor control de los espacios que hoy gente con poco escrúpulos está ocupando, ¿verdad? Todos los contratos que muchas veces se le adjudican a un protagonista es por falta de control del Estado, es por la poca transparencia, es por la poca fiscalización. Y eso me parece a mí que hay maneras de combatirlo. En ese sentido, tal vez sería importante pensar cómo esa democracia en ocasiones plantea o provoca o permite espacios que atentan contra su propia existencia, ¿verdad? A mí me parece que la insatisfacción y la desconfianza del Estado tiene que ser canalizada de una manera constructiva. Yo traigo a la atención de ustedes 11 puntos de reflexión que para mí podrían ser importantes. ¿Para qué? Para combatir irregularidades. ¿Para qué? Para combatir la corrupción. ¿Para qué? Para evitar que unos pocos sean los privilegiados del Estado, atentando contra la mayoría de ellos.
Hablemos de los 11 puntos que de alguna manera todos inciden en espacios de irregularidad. El primero es cuál es el rol, ¿verdad?, de las políticas públicas una vez sale del partido en la sociedad, ¿verdad? Cómo el partido justifica su existencia una vez llega al poder. En ocasiones el partido no supera el proceso de triunfo, se queda pensando en partido y se queda pensando que está administrando para el partido. Esa poca distinción, de la cual nosotros no estamos ajenos, es peligrosa. Es peligrosa porque por ahí comienza la debilidad del favoritismo, de la exclusión, de hacer cada vez presente el prejuicio que se manifiesta en la prioridad que le voy a dar al resumen del candidato, que mando a pedir referencias de él o de ella al partido, y si tiene ese fichaje positivo, se le acelera su contratación o no, de aquel consultor que va a dar un servicio y que al no pertenecer a la línea dura del partido, pues pasa a ser pospuesto la decisión a favor de él o de ella, ¿verdad? Así que de nuevo, un primer asunto tiene que ver con el partido, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y la administración pública. El desligar eso, yo creo que todas estas son las incidencias que de alguna manera atentan contra la integridad de la credibilidad, ¿verdad?, contra la integridad de la veracidad del proyecto social y político. Segundo, tenemos que dejar claro que cuando hacemos un señalamiento en contra de la política partidista, no estamos haciendo un señalamiento en contra de la democracia. Muchas veces aquí nosotros se toma personal, inclusive se toma malamente cuando se habla del partido. El partido tiene su función en el proyecto social y el partido tiene su naturaleza de existencia. Eso es muy distinto a trasladarlo al partido como el tótem de la función de política pública, porque no todos los que pertenecemos a la sociedad pertenecemos al mismo partido, afortunadamente, porque si no sería, ¿verdad?, un cuadro bastante aburrido y ciertamente poco constructivo. Así que ese rechazo tenemos que trabajarlo. Yo creo que tenemos que cada vez pensar que se fortalece la democracia en la medida en que hacemos integración de los otros sectores y de los otros partidos. Y de nuevo, ¿qué supone la democracia en el siglo XXI? ¿Verdad? Una cosa era tener control del partido y tener control del gobierno en un momento dado donde era casi monolítico el proceso, y Puerto Rico tiene ejemplos de eso, en la alternancia política que vivimos hoy. La alternancia política, la desgracia que tiene es que si no consolida, si no consolida el proceso democrático, va a seguir favoreciendo alternadamente a funcionarios de uno u otro partido según sea el que gane las elecciones. Yo creo que eso le hace un flaco servicio al país, y eso se presta a que cuando se llega al poder el botín es mucho, es grande y me lo voy a llevar todo lo que queda. Eso lo hemos visto también en nuestro país, ¿verdad? Y esos son actos de poco decoro, ¿verdad? Actos que atentan contra la integridad, no solamente social, sino política de nuestro país. Y la mejor razón de triunfo político y la mejor razón de triunfo social es la diversidad. Yo no creo que hoy estemos en capacidad, socialmente hablando, de representar un solo aspecto político. Yo creo que la clave del éxito social y democrático está en la consolidación de los diversos haberes y pareceres de la sociedad. Pensamos distinto, tenemos manifestaciones distintas, y esa manifestación tiene que ser de alguna manera persuadida, recibida, me parece a mí retomada de cara a un proyecto que nos haga partícipe a todos, independientemente de donde usted esté en ese espectro social y político.
No cabe la menor duda, y este es el punto tercero de los que estoy tratando de elaborar, que el partido supone un símbolo nacional y que los partidos tienen que buscar cómo representar ese interés nacional, ¿verdad? Ciertamente todos los partidos, supongo yo, persiguen un elemento común, que es la aspiración de esa sociedad, es la aspiración de un pueblo. Y eso es muy bueno, eso es muy noble. Lo importante es que, porque se aspira al pueblo y se aspira a la nobleza de todo un país, igualmente sea representativo cuando el partido llega al poder. Malo es cuando nos olvidamos a quién representamos y nos pensamos solamente que somos nosotros los únicos protagonistas del escenario social, ¿verdad? Yo creo que aquí entonces habría que poner el oído en tierra y pensar que la sociedad civil tiene mucho que aportar al partido, ¿verdad? La política como un ejercicio de confianza, de integración de los proyectos, de los distintos proyectos de la sociedad civil, porque no es una sola sociedad civil. Yo creo que como no es un solo Puerto Rico, dicho sea de paso, aquí hay una mitología grandísima de que pensemos en Puerto Rico. Bueno, en los distintos Puerto Ricos, mientras estamos haciendo este espacio grabado, al sur de Puerto Rico tiene unos retos distintos a lo que tiene el norte, todo producto de los recientes temblores que acontecen en el sur y suroeste del país. Pues aquí hay una necesidad particular, ese es un Puerto Rico distinto. Aquí hay municipios, hay sobre 14 municipios que llevan más de 30 años bajo niveles de pobreza. Aquí hay municipios hoy cuyas escuelas todas están destrozadas como municipios, producto del temblor y del terremoto. Aquí hay municipios donde la situación de los adultos mayores es de precariedad. ¿Quiénes tenemos en los refugios? Pues ese es otro Puerto Rico. Así que pensar en un Puerto Rico coherente, cohesivo, único, es excluyente, es poco razonable y es poco real. Hay que pensar que hay, obviamente, un Puerto Rico muy diverso y que, de nuevo, como quiero aducir en este punto cuarto, la disciplina de partido tiene que ir integrada a la realidad del país y, por lo tanto, hacer acopio de esa diversidad para hacer un proyecto que sea más sensato para todos nosotros, ¿verdad? A mí me parece que hay que buscar cómo trabajar un proyecto en esa dirección. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Yo creo que estoy probablemente ante una audiencia que tiene esa capacidad, que tiene esos haberes, que tiene esa ilusión y que tiene sobre todo los medios en ocasiones para trabajar ese proyecto alterno. Esta iniciativa es con la intención de capacitar, adiestrar, sensibilizar y de alguna manera persuadir a que nuevos actores se integren a esta agenda pública, a esta agenda social y buscar algo que sea sustantivamente distinto a lo que se viene trabajando en los pasados años. Yo creo que los movimientos sociales aquí tienen mucho que aportar, siempre y cuando los movimientos sociales de alguna manera armonicen con la realidad de la necesidad del país. De nuevo, no vamos a concluir que los partidos son los únicos protagonistas del proyecto. Los partidos se tienen que cuidar de ser una mercancía más en este mercado. Yo creo que ahí hay un taller por delante, ¿verdad? Ya dije en otro momento que el elemento común de este siglo XXI, dicho por varios autores y yo suscribo, es el mercado capitalista y el vicio de que yo me tengo que vender mejor que nadie, con la envoltura mejor, sin tener un cambio sustantivo. O sea, es fronte, es capote y pintura, pero no tiene un proyecto social por dentro de transformación. Yo creo que el país está agotado de eso, ¿verdad? El país, yo creo que dio muestras elocuentes de un agotamiento social,
de temperamento, de espíritu en este verano del 2019. Yo creo que esa lección todavía no ha sido incorporada del todo en los partidos, al menos de los partidos tradicionales. No sabemos qué va a pasar con los movimientos nuevos que emergen, pero ahí hay una agenda descrita, ahí está pintada en la pared la protesta que se convierte, si somos suficientemente sensibles, esa protesta se puede convertir en una propuesta social. Propuesta que, de nuevo, sea parte del producto de mercado y que sea tal vez un elemento, que es el punto octavo que traigo a la atención de ustedes, un producto que sea más personalizado, que sea más democrático porque representa mejor los intereses de distintos actores sociales. Eso poniendo oído en tierra, eso buscando espacios alternos, eso apartándonos de las cajas cerradas que en ocasiones nos provocan un ostracismo, nos provocan una enajenación. Si somos capaces de entender y de escuchar y de descifrar por dónde nos provoca ese movimiento social nuevo, yo creo que somos capaces entonces de armar un gobierno bueno. Repito, mientras más diverso sea ese gobierno, más democrático y por lo tanto tal vez más combativo frente a los verdaderos intereses de la ciudadanía. Pero de nuevo, ¿qué supone personalizar esa política, verdad? ¿Qué supone eso? Pues supone entendimiento, supone incorporación, supone flexibilidad. Yo creo que la historia nos ha enseñado que en la medida que se es flexible, se tiene un mejor entendimiento, hacemos nuestros propios autocorrectivos, ¿verdad? Y somos capaces de incorporar agendas nuevas. En la medida que somos inflexibles, y por muchos años y largos años, la inflexibilidad se apropió de la política. Mientras más línea dura se era, mucho más carismático y tal vez mucho más persuasivo. Yo estoy convencido de que esos tiempos llegaron a su fin, afortunadamente. Estoy convencido de que la política tiene que reconocer primero sus defectos, el político tiene que reconocer sus limitaciones y trabajar de frente con las realidades que está viviendo este país. Si usted toma una fotografía de este país, y yo empecé mi conferencia señalando cuál era el cuadro de diagnóstico de este país, con las limitaciones que tiene, con una pirámide sociodemográfica invertida básicamente, donde hay más adultos mayores que niños, donde el crecimiento poblacional está limitado por una migración masiva, donde por primera vez en la historia el año pasado se graduaron más estudiantes de cuarto año que los que entraron en primer grado. Así que por ahí le da una nota. Si la capacidad del político y de la política nos permite asimilar eso, sensibilizarnos sobre eso, buscar estímulos, los espacios entonces de la tergiversación, de la manipulación, de la mezquindad del mercado y por ende de la corrupción van a ser menos, en la medida que obviamente nosotros tenemos un cuadro de verdad más absoluto, más transparente y de convicción. Al pueblo usted le dice la verdad y yo creo que el pueblo se ata con usted al proyecto. Si usted trata y el pueblo se da cuenta de manipular, evidentemente usted está siendo señalado como corrupto y eso no me parece que sea el paso a seguir. Yo creo que hay que buscar una ecuación, y esta es mi propuesta novena en estos puntos que le estoy señalando, que el partido asuma un liderazgo, ese liderazgo a su vez sea de una agenda social pública amplia y por ende tenga una administración adecuada. Y cuando digo administración adecuada,
es que sepa incorporar en la práctica de la administración pública los señalamientos que se hicieron socialmente en momentos distintos por estos movimientos que se han dado en este país. Todavía ese elemento, y a esto es que me refiero, ese elemento de señalamiento público, de corrupción, de manipulación, de falta de verdad, de falta de eficiencia en políticas públicas, de interacción adecuada, de representatividad y de crisis de liderazgo, todavía esos 7 elementos yo no los veo incorporados en una transformación de política pública. Todavía hoy, mientras usted y yo nos comunicamos, hay señalamientos para el Ejecutivo de falta de integridad en su formulación de servicios. Yo creo que eso es penoso, yo creo que eso tiene unas connotaciones dramáticas. En ese sentido, y este es el punto número 10 de los 11 que le traigo a ustedes, el marketing no puede ser la razón de ser de la política. Yo creo que si es marketing, entonces, perdonando la expresión, ¿verdad? Si es el mercado, entonces es el performance. Y eso quiere decir que mientras más histriónico, embustero, demagogo, manipulador sea, más éxito va a tener. Si esa es la ecuación, pues creo que hemos perdido el tiempo en el proyecto social. Yo creo que los partidos todos tienen que buscar un paradigma distinto de acercamiento y de abordaje a este proyecto, que tiene que ser un poco combatiendo ese marketing, combatiendo ese mercado, trabajando con verdades al frente, buscando elementos de asociación que sean auténticos, ¿verdad? Y que sean conducentes a una formulación de política pública distinta. Finalmente, y ya lo había mencionado en otro momento, pero creo que hay que reiterarlo ahora, nosotros tenemos que crear organizaciones independientes que fiscalicen. Esas organizaciones independientes que fiscalicen, como dice Juan Linz, un científico político que cito frecuentemente y que profesor de Yale University y ministro en su momento gubernamental, nos dice, esos agentes y esas organizaciones serán la tabla de salvación del proyecto gubernamental. Proyectos puntuales que ayuden a darle un impulso, a insuflar políticas públicas específicas y organismos que no se dejen manipular por intereses mezquinos, ¿verdad? Y muy terrenales del proyecto específico coyuntural en un momento dado. A mí me parece que ahí hay que plantearse una agenda distinta y, de nuevo, hay un axioma aquí que es importante recalcar y voy a citar a Maurice Duverger. Maurice Duverger es un teórico político que dijo, la democracia no está amenazada por los partidos, sino por el financiamiento de estos partidos. Fíjense qué interesante, y repito, la democracia no está amenazada por los partidos, sino por el financiamiento de estos partidos. En otras palabras, que los partidos, dice Daniel Sobato, otro autor que me gusta citar muchísimo, los partidos necesitan dinero para funcionar. Y ahí empieza el mal de la corrupción de alguna manera. Los partidos necesitan dinero para funcionar y a más dinero, mayor atadura, mayor compromiso, y esto pasa en Puerto Rico y en el mundo entero. En Estados Unidos es la meca de ese proceso, ¿verdad? Donde los grandes intereses y los consorcios y los mogules supranacionales están a cargo del proyecto social, porque están comprando políticas públicas, ¿verdad? Y de eso podríamos hacer otra conferencia de 3 horas de lo que supone eso para la democracia. Para efectos de esta conferencia, le tengo que decir que, sin duda alguna, la corrupción tiene su hendidura, tiene su fisura, tiene su origen, de alguna manera, en ese financiamiento de mercado. Y ese financiamiento de ese mercado, pues, tiene impactos en la legislación,
tiene impacto en el conflicto de intereses, tiene impacto en la composición de los medios de comunicación, dicho sea de paso, ¿verdad? Y lo que eso supone. Y tiene, ¿verdad? Para entendimiento de todos, tiene un elemento de regulación dramático. Quien tiene la ventaja de la autonomía frente a grandes intereses, tiene la ventaja de la movilidad. Quien tiene la independencia de criterio para ejecutar es porque tiene la sabiduría de no haberse atado a otros intereses. Yo sé que alguien podría pensar que es iluso en el siglo XXI, en una sociedad tan comprometida con el capital como una sociedad de nosotros, abstraerse de eso. Yo creo que es posible hacerlo. Y eso no quiere decir que usted no tenga sectores que apuesten a usted porque están convencidos de que... Pero en Puerto Rico aquí se ha manejado esto de una manera dramática. Prácticamente el cuatrienio completo se está trabajando sobre la política partidista. Prácticamente hay campaña política al otro día de las elecciones. El elemento de dinero ha sido la piedra angular de la corrupción. Dinero que se dio en campaña, dinero que se facturó en política pública, contratos en agencia. Para muestra con un botón basta, y yo lo viví muy de cerca, con el Departamento de Educación. Los hallazgos que tuvimos nosotros muy a principios del siglo XXI fueron más que elocuentes, ¿verdad? Donde hubo intereses particulares adjudicados a políticas públicas, enriquecimiento personal y por ende, pues desmoralización. Yo le describía a Phil Maestri, funcionario entonces del Departamento de Educación Federal y que estaba a cargo de lo que se llamaba en ese momento la Unidad de Delincuencia Fiscal de Jurisdicciones de Estados Unidos. Le decía que lo que nosotros encontramos en el Departamento de Educación era casi el derrumbe de las Torres Gemelas, ¿verdad? En términos de moral social, de esa moral social que le hablé muy al principio de la conferencia ostosiana, ¿no? Una población que se le había derrumbado su razón de ser por actos de poca credibilidad, por actos de corrupción, por actos de combinación político-partidista y ambición personal. El ground zero, ¿verdad? El territorio base cero, con el derrumbe de las torres, que era el derrumbe moral, era el derrumbe estructural. Construir eso, que es confianza a la larga, fue tarea harto difícil, ¿verdad? Fue tarea prácticamente imposible y afortunadamente lo logramos hacer, logramos que Phil Maestri destacara que la construcción de credibilidad se pudo hacer en escasos 3 años y se normalizó de alguna manera el proceso. Desgraciadamente para luego repetirse el error, ¿verdad? Con la década posterior. Pero eso es lo que tenemos que combatir. A mí me parece que estamos frente a un mismo fenómeno que en la medida que no le demos significado real al quehacer del día a día, o sea, esto no es algo exógeno que le ocurre a funcionarios allá y que, bueno, justicia federal se encargue de ello. No, yo creo que eso es algo del quehacer, o sea, es tan grave como llevarse una resma de papel de la oficina de uno y un lápiz como malversar fondos con compromiso de un político y un empresario, ¿verdad? Yo creo que tenemos que dar las dimensiones reales a esto. Hay gente que dice, ay, no, si aquí hay 200 lápices, yo me llevo este para casa, qué cara. Pues no, no, yo creo que ahí hay una conducta aprendida, yo creo que ahí hay un problema, yo creo que es la entereza, ¿verdad?, de nosotros frente a la sociedad y lo que es la cosa pública, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos que empezar entonces a retomar, ¿verdad?, cómo combatimos esos procesos de irregularidad, de malas noticias, de corrupción. Pues yo creo que haciendo un gobierno, valga la redundancia,
eficiente y gobernable, ¿verdad? Y para eso, pues, voy a citar a John Maynard Keynes, ¿verdad? Que en 1926 dijo, y lo voy a citar textualmente, porque creo que estos son de las citas que he traído para la conferencia, que me parece que son vitales, decirlas y repetirlas, porque nos sirven de alguna manera de sabiduría para el futuro. Dice John Maynard Keynes: lo importante para el gobierno no es hacer un poco mejor o un poco peor aquello que los ciudadanos ya están realizando. Dice John Maynard Keynes: el reto y la obligación es hacer lo que nadie hace. Repito, el reto del gobierno es hacer lo que nadie hace. No es hacerlo bien, un poco mal, no es hacer todo lo que las demás entidades sociales no están haciendo. Al gobierno le corresponde hacerlo, y hacerlo con la entereza, con la integridad, con la seriedad y con la cientificidad que hay que hacerlo. Digo cientificidad y puedo sonar positivista para algunos. Lo cierto es que el gobierno no es de improvisación. Parte del problema que tenemos nosotros es que se improvisa. Los gobiernos más sensatos, y pienso en gobiernos con sus luces y sus sombras de los países nórdicos, ¿verdad?, que han logrado un adelanto social significativo de ese estado de bienestar, pues pienso en esos gobiernos y la cientificidad. Las universidades se convierten en fuentes de sabiduría, de investigación y de constatación de datos. Esto que estamos celebrando desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico me parece que es un adelanto significativo y se suma al gran esfuerzo que ha tenido la Pontificia Universidad Católica referente al país, de compromiso al país, ¿verdad? Como otras universidades también lo están haciendo, pero este proceso tiene que validarse socialmente. Y por alguna razón, pues el gobierno debería poner oído en tierra universitaria. El gobierno debería escuchar más proyectos que a diario, en tesis doctorales, en tesis de maestría, en investigaciones individuales, aquí se están ejecutando. Eso no es para que acabe en la biblioteca X o Y, es para que se ponga como función pública. Tal vez nos ahorraríamos millones y si no, billones de dólares, $1.000 millones, ¿verdad? En la contratación que estamos haciendo hoy en día, si escucháramos a lo mejor, o viéramos, o nos ocupáramos de esos espacios que albergan esas tesis, esos estudios, esas investigaciones. A mí me consta la cantidad de trabajo que yo he tenido como profesor dirigiendo tesis, trabajos elocuentes y buenos, que están ahí para el servicio de la formulación de políticas públicas y nadie los escucha, nadie los lee. Así que, de nuevo, esa eficiencia es la que tendríamos que buscar nosotros en nuestro desempeño gubernamental. Eso nos lleva entonces a un segundo elemento. ¿Qué debería aspirar ese gobierno? Pues debería aspirar a unos valores que resaltan y que combaten la corrupción. ¿Cuáles son esos valores? Imparcialidad, ¿verdad? Que mucho sesgo de prejuicio hay en muchas decisiones gubernamentales. Pues legalidad, todos los días se cometen actos de ilegalidad, se obvian firmas, se pasan contratos por debajo de la mesa, se pone a firmar al funcionario en un pasillo, se obvia la firma del funcionario que tenía que pasar juicio sobre eso, nadie se dio por aludido, nadie sabía de esa legalidad, ¿verdad? La integridad que supone un gobierno, que supone integridad, supone rectitud, normas, valores, reglamentos que están a la luz pública y por ende transparencia, ¿verdad? Transparencia en la formulación de la política, transparencia en el dato. Y todo eso nos lleva entonces ¿a qué? Pues a una eficiencia. Este es el recetario. Y no es que uno busque el 1, 2, 3, es que hay unas cosas que son sentido común, que aplican en la administración pública y que en ocasiones pues la estamos obviando porque le conviene a un sector, ¿verdad? Obviando porque hay unos intereses que de alguna manera sacan provecho de esto. Igualmente tendríamos que buscar cómo hacer más recta esa igualdad, ¿verdad? Cómo incorporamos esa igualdad
¿cómo incorporamos entonces la responsabilidad y la justicia, que a la larga es lo que debería representar un gobierno? Estos valores varían por país, ¿verdad? Los que les acabo de mencionar son prácticamente valores de gobiernos distintos nórdicos, de los que le hablaba hace un rato, y no le quepa la menor duda, ahí hay un proyecto de transformación de cultura, ¿verdad? Yo creo que hay algo de cultura política que tenemos que trabajar. Eso no se cambia de la noche a la mañana, no es un proyecto, como dije hace un rato, no se pega por osmosis, ¿verdad? Hay que trabajarlo. Woodrow Wilson dice algo que me parece que es importante, y de nuevo cito pues algunos célebres que han pasado por esta ejecutoria y que yo siempre tiendo a pensar que hay que aprender de las cosas realizadas y de los que ya han pasado por este trayecto antes que uno, ¿verdad? Woodrow Wilson dice, ¿cómo distinguir la política de la administración? ¿Y qué se debe importar de la gerencia privada a los conceptos de la administración pública? Pues yo creo que la cosa pública es administrar esto de manera eficiente como usted administra sus bienes, con la única condición que son bienes del pueblo. De hecho, usted tendría mayor responsabilidad en esa construcción de bienes que lo que tiene regularmente usted con lo suyo. Si usted fuera a velar por lo suyo estrictamente, pues tendría un problema de privatización personal, ¿verdad? Usted le toca velar por lo que está expuesto allá afuera, que no es dinero suyo, es del pueblo. Todos los años uno aporta a ese erario público con sus impuestos y uno esperaría mínimamente que el servicio sea eficiente y que fuera recto y que ese dinero no acabe en manos de unos pocos, sino que sea distribuido por igual para todos, ¿verdad? ¿Cómo distinguir entonces ese aspecto de la administración pública, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un proyecto y lo único que se me ocurre pensar es, de nuevo, sobre fiscalización y sobre medición social. Yo creo que Sócrates a lo mejor lo definió mejor que todos nosotros, ¿verdad? Sócrates decía, los asuntos privados difieren de los públicos solamente en la magnitud. ¿Qué es lo que acabo de describir hace un rato? Lo público tiene unas dimensiones más comprometedoras, tiene unas cuantías distintas y por ende, aplicando un poco el ejercicio ético, ¿verdad?, requiere de una moralidad dramática, porque usted está administrando lo que es de otros, no lo suyo. Y cuando usted administra lo suyo, usted tiene una preferencia por hacerlo de manera eficiente y todos nos preocupa esa cuadra de chequera que a final de mes tenemos que ejecutar. Y buscamos cómo balancearla, aun cuando nos dé trabajo, pero buscamos no faltarle la responsabilidad del pago que tenemos que hacer por la hipoteca, por los carros, etc. Bueno, pues de igual manera el Estado tiene un compromiso y ese compromiso supone un proyecto quien administre esos bienes con el bienestar social, ¿no? De nuevo, Sócrates lo dijo muy claramente y por aquello de ser pedagógicamente insistente, repito a Sócrates, los asuntos privados difieren de los públicos solamente en la magnitud. Cierro la cita. Así que de nuevo, ¿qué supone esto? Bueno, supone hacer de un proyecto el proyecto más moral posible. Y eso se hace con eficiencia, eso se hace con oído en tierra, eso se hace con asesoría adecuada, asesoría que no está viciada con intereses particulares. Y de nuevo, pues, ¿cómo yo aspiraría a esa gobernabilidad que combate la corrupción? Pues, con la eficiencia, pero que lleva equidad. No es la eficiencia para cuadrar la chequera, aunque el costo social sea dramático. Yo insisto con mis estudiantes permanentemente sobre esto porque tenemos que tener mucho cuidado. Cuadrar la chequera en ocasiones podría provocar una injusticia social.
Tenemos que velar porque nuestros bienes sean adecuadamente administrados y sean equitativamente igualmente bien administrados. Porque yo puedo ser eficiente y ser injusto. Hice referencia a la escuela que se cierra en virtud de una urbanización y va a ser eficiente con la urbanización y con el inversionista, pero no con la sociedad. Dejar 4 maestros de educación especial sin ser nombrada porque no tengo el presupuesto adecuado y no lo puedo sacar de otro lado, porque contablemente tengo que hacer una ejecución distinta, no me parece responsable, no me parece justo. A lo mejor es eficiente desde el punto de vista de la composición numérica de la contabilidad, pero la administración de lo público conlleva eficiencia en la administración de fondos, pero justicia en el proceso. ¿Qué juicio, qué olfato se tiene para hacer eso? Pues eso está en la composición de ese nuevo protagonista. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene que ser justo, tiene que ser equitativo y tiene que ser respetuoso de esa otra edad, ¿verdad? La respuesta siempre tiene que ser ¿qué es lo responsable socialmente hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos lleva a una responsabilidad, a una ejecutoria social de manera más responsable? Me parece que la responsabilidad social tiene que ver con la ejecutoria, tiene que ver con lo operacional y hacerlo viable desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Y hacerlo justo supone que usted va a tener presión, intereses, conflictos de esos intereses, y los grupos de intereses en ocasiones atentan contra la gobernabilidad. Y de nuevo, el término gobernabilidad supone eficiencia, eficacia, y el término gobernanza supone eficiencia, eficacia, pero participación y justicia. Si usted me pide a mí mi preferencia, yo prefiero la práctica de la gobernanza, donde la eficiencia sea un elemento tan importante como la justicia, tan importante como la equidad. Y para eso hay que construir socialmente un proyecto, ¿verdad? Un proyecto que tiene que ser vinculado al bienestar del ciudadano, a esa persona que es a la larga por lo que usted está ahí. Muchos funcionarios llegan al poder y piensan que tienen la potestad para hacer y deshacer, olvidándose de que quien le paga su salario es el que debería ser el protagonista principal. Y ese es el ciudadano, ¿verdad? No pensamos en ese ciudadano muy comúnmente. Pensamos en los intereses, en los que están auspiciando el partido y los que están auspiciando en un momento dado el proyecto de ley que yo quiero echar hacia adelante, o la ejecutoria que yo quiero echar hacia adelante. ¿Qué entonces supone esto, amigas y amigos? Pues yo creo que supone un nuevo paradigma de gobierno, un nuevo paradigma de sociedad, un nuevo paradigma de proyecto país, ¿verdad? Donde el elemento diversidad está presente, en donde la conjugación de esos intereses está presente y tiene que hacerse respetable, donde existe un formato y estructura de leyes, de reglamentos, de normas, primero que son difundidos, segundo que son transparentes, tercero que están cónsonos con la realidad del país. Sería interesante revisar, como lo hizo Irlanda, cuánta legislación aprobada todavía tiene vigencia. De hecho, Irlanda, caso que le mencioné hace un rato, decidió no legislar por un año. Poco en lo que hacía en el inventario de lo que se había legislado y cuánta consonancia tenía para eso. Yo no estoy proponiendo eso en este momento, pero sí creo que el inventario de la legislación, de lo que se ha legislado y cuánta actualidad tiene, sería importante hacerse. No se tiene que hacer estrictamente por el Parlamento. Las escuelas de Derecho, las escuelas de Administración Pública, las escuelas y colegios de Ciencias Políticas
podrían trabajar en esto, las escuelas de educación también podrían trabajar en ese inventario legislado. ¿Qué hay legislado que afecta a mi quehacer que yo no he cuestionado? ¿Qué hay legislado que afecta mi participación ciudadana que a lo mejor no tiene vigencia ya? Y, de nuevo, aquí no hay una fórmula mágica de ejecución. Yo creo que lo que hay es una ejecutoria compartida, sobre la marcha se va trabajando y sobre esa misma marcha se va creando un proyecto social que sea cónsono con nosotros. Finalmente, creo que esta última sección que les quiero compartir a ustedes tiene que ver entonces con esa construcción, esa nueva construcción. 15 premisas que para mí nos van a ayudar a redondear todo lo que he hablado en esta conferencia y que de alguna manera lo que pone de frente es qué debe definir ese Estado moderno para combatir la corrupción. ¿Cómo podemos hacer nosotros de la corrupción un proyecto del pasado, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros tener control más efectivo sobre irregularidades y cómo hacer, para mí, un proyecto que sea más satisfactorio? Partiendo de la premisa, y no nos llamemos engaño, de que no hay una fórmula mágica. Yo no saco conejos de un sombrero de mago, ni tengo una varita mágica para convertir el conejo en gato, ¿verdad? Hay que trabajar una cultura, hay que trabajar un cambio de liderato. Las cosas tardan una generación son 10 años. Aún con todo mi optimismo y mi deseo de cambio inmediato, sé que hay que construir y esa construcción toma tiempo. Vamos a hablar de esas 15 premisas y observaciones, a ver qué les parece. Primero, vamos a estipular que el Estado está en descomposición, que hay una autoridad desautorizada y que hay un agotamiento en las estructuras tradicionales, ¿verdad? Lo que ha convertido al Estado en un sujeto incapaz de ser eficiente. Si esa premisa la tomamos como cierta, bueno, pues tenemos entonces que ver qué le vamos a contraponer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer como respuesta a eso? Pues yo tendría que abundar que hay dos elementos que para mí son los más determinantes de cambio radical. Uno es la politización, ¿verdad? La politización del gobierno para mí es tal vez el peor enemigo de la eficiencia y obviamente de la honestidad. Y la segunda es pues el elemento de la corruptela, ¿verdad? La corrupción. Hay un chip ahí de corrupción que hay que eliminar, que hay que recodificar. Y esos dos elementos, una lleva a la otra probablemente, y ambas inciden en la poca eficiencia, ¿verdad? O la poca eficiencia permite la politización y la corrupción. Segundo, el Estado tiene que ser reestructurado para unas funciones básicas y para hacerlo más gobernable. Yo creo que hoy tenemos más de 130 agencias gubernamentales. Yo no estoy seguro que tienen la coordinación adecuada. Los temblores de los pasados días evidencian que no hubo una coordinación efectiva. Eso quiere decir que no hay una estructura gubernamental que le sea eficiente al ciudadano. Y es por el crecimiento tal vez desmedido del protagonismo gubernamental, no necesariamente por las agencias que haya, es cómo se coordinan. Aquí todo el mundo quiere ser rey en su isla, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién se lleva el mérito? Pues lo que hizo aquel, yo lo voy a borrar porque ahora quiero que mi nombre esté. Así que hay una cuestión de ego, pues una sensación de protagonismo no realizada que me parece que atenta también. Así que eso nos lleva a la tercera observación, que vamos a ver cómo empezamos a despolitizar este proyecto, ¿verdad? Cómo despolitizarlo combatiendo el performance,
combatiendo el presupuesto que se tiene para distintas acciones. A lo mejor deberíamos reestructurar ese presupuesto. ¿Cuánto ponemos en publicidad y cuánto debería ir sobre acción social? ¿Cuánto está puesto en proyectos de literalmente de satisfacción de imagen y no sustantivo de educación, ¿verdad? Así que ese inventario está por verse. Yo creo que los señalamientos que hicimos sobre privatización en otro momento no impiden que nosotros definamos nuevamente en el gobierno, con el gobierno, qué realmente debe ocupar el tiempo del gobierno y qué puede estar siendo subcontratado sin que el gobierno pierda control sobre el asunto. Me refiero a lo que en inglés se llama como el outsourcing. Esto se ha estudiado en otras partes del mundo. Aquí hay cosas que podrían ser no del interés total y ejecutorio del gobierno. A lo mejor el transporte marítimo, ¿verdad? Cataño, San Juan, Vieques, Culebra, una serie de elementos que con los controles adecuados, con la fiscalización adecuada, sin perder potestad, no haciéndolo como se está haciendo en ocasiones, a 50 años de perpetuidad y nos olvidamos nosotros. O sea, el Estado no puede olvidarse que es su responsabilidad social lo que administra, porque muchas veces lo que ocurre con la privatización es que dice, bueno, yo te lo doy, tú te encargas de eso, no me llames, yo te llamo. Y se olvidan de la responsabilidad social que existe con eso. Ese no es el negocio. Yo creo que es poner gente que pueda hacer esto de manera eficiente, yo superviso y yo al final tengo la última palabra. Y eso se puede negociar porque se ha hecho por otros estados, por otras naciones, ¿verdad? Así que de nuevo, esa agenda todavía está inconclusa. Esa agenda todavía está inconclusa. Un cuarto elemento es el elemento de las instituciones sociales. Habría que repasar esas instituciones sociales, cómo están sirviendo al país. Eso empieza por salud, educación, seguridad, desarrollo económico. Esas instituciones públicas en efecto están siendo eficientes. Ustedes y yo sabemos que no lo son, pero ¿por qué no lo son? ¿Verdad? Y eso va desde la ley orgánica que los rige hasta el proyecto tal vez más básico de desempeño que tiene que ver con reglamentos que tengan, protagonistas históricos que tengan. Hay gente que lleva 30 años dando el servicio a una de estas dependencias y jamás se le ha cuestionado su eficiencia, sino como es un aportador significativo de ambos partidos, pues ahí sigue. Y eso no debe ser, ¿verdad?, una razón. Un quinto elemento que insistentemente surge en la literatura al revisar este tipo de temas es la globalización, ¿verdad? Yo creo que hoy en día se ha buscado hacer más homogéneos los procesos y eso tiene un contexto muy particular. Esa globalización en ocasiones deja una autonomía muy limitada de acción a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales. Aquí podríamos decir lo mismo con relación al gobierno estatal y la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Estamos en un momento muy particularmente difícil con controles gubernamentales que afectan lo fiscal, y lo fiscal ciertamente es quien determina la política pública. Así que la composición en este momento del proyecto político está condicionado lo que en otros contextos podría ser la globalización, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. En Puerto Rico tiene nombre y apellido, que es la Junta de Control Fiscal, y lo que eso supone en términos del otorgamiento de autonomía a políticas más autóctonas, más nacionales. En otras palabras, tomando decisiones fiscales en esa junta sobre proyectos educativos donde no hay la sensibilidad necesaria para ejecutar una política eficiente. Caso en cuestión, cierre de escuelas, ¿verdad? Con este fenómeno de los temblores, hemos visto que hay escuelas cerradas que probablemente resistieron mejor que las escuelas que estaban abiertas. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, si se hace desde la administración central en Atorrey y no se tomó la precaución de ir a averiguar, tomar contexto de las políticas
públicas que se iban a ejecutar a partir de una realidad que tenía que ser constatada por la comunidad o por los que se veían afectados inmediatamente, bueno, pues ahí está el resultado. Una sexta premisa de este proceso, que para mí, de nuevo, es complejo, es que los gobiernos se han recargado de tareas innecesarias en ocasiones y han perdido su función. En otras palabras, se han burocratizado, han querido tener control como un pulpo de todo lo que está ocurriendo y realmente pues no han tenido la capacidad de tener una mirada de eficiencia. Y eso pues han perdido su capacidad de dirección. No puede ser uso y costumbre, no puede ser una improvisación sin un ejercicio crítico, ¿verdad? Así que eso nos lleva a una séptima premisa, ¿verdad? A una séptima observación de las que he querido compartir con ustedes, de estas 15 premisas, y es cómo el mercado puede de alguna manera manipular el proceso de la política pública, ¿verdad? Los mercados puede provocar una eficiencia para el mercado, pero no necesariamente para la condición social. Los mercados refiriéndonos a la competitividad, una competitividad que en el caso de la empresa está muy justificada, pero en el caso de la política pública no siempre aplica. Y yo creo que ahí hay pues un proyecto a trabajar. Esto es mucho más complejo, ¿verdad?, de lo que yo lo estoy enunciando, pero no les quepa la menor duda a ustedes que estamos hablando de un proyecto que tiene que ser cuestionado por la manera que se conduce, obviamente, la política. Premisa número 8 es ese mercado sigue liderando lo político, ¿verdad? El mercado político, como analogía del mercado económico, vendemos una imagen, vendemos un producto, más allá de la eficiencia y cómo afecta a la gente, estamos vendiendo una etiqueta. Y nuestro gobierno es justo en la medida que cumple con la etiqueta, pero no tiene los sustantivos. Más adelante yo creo que podríamos hablar en otro momento histórico que tengamos este encuentro, sobre cómo esto se cuaja, cómo esto se traduce. A mí no me cabe la menor duda de que esto está ligado a una novena observación mía, que son los grupos de presión. Ya lo hemos dicho ampliamente y esos grupos de presión pues tienen ciertamente un impacto dramático en el proceso social. Un punto décimo en esta reflexión es cómo el presupuesto se construye. La corrupción muchas veces viene precisamente porque el presupuesto está construido en virtud de unos intereses, ¿verdad? De unos valores, de unos énfasis, que no necesariamente son representativos de la necesidad social. Yo creo que no le quepa la menor duda que el presupuesto es un instrumento político. Repito, el presupuesto es un instrumento político. Quien tiene control del presupuesto tiene control de esa formulación de política. El presupuesto no puede ser un elemento técnico, tiene que ser un elemento social que define política, administración y recursos, claro está. Todo esto son 10 premisas que me llevan a una conclusión de 5 puntos que yo creo que son importantes. Primero, la pregunta a hacerse es, ¿el Estado podrá cumplir con las expectativas de la población si la formulación que se hizo de partidos, de política, de reclutamiento, de leyes orgánicas, de formulación del proceso, no estuvo inspirada en el país y estuvo ciertamente inspirada en el partido? Pues yo creo que tenemos un problema, ¿verdad? Yo creo que esa dicotomía que es casi esquizofrénica, ¿verdad?, porque es bipolar, no se puede compaginar. O usted está defendiendo los intereses de la sociedad, o usted está defendiendo los intereses quien lo llevó usted ahí por financiamiento económico, ¿verdad? ¿Qué hace falta? Pues hace falta instrumentos de medición y evaluación. Yo creo que en la formulación de la administración pública la medición es una mala palabra, el avalúo es una mala palabra.
Realmente en ocasiones se trabaja sobre presupuesto incremental, aunque estamos en unas condiciones muy particulares en este momento, pero tenemos que cambiar nuestra respuesta a esa formulación de presupuesto y a la formulación de medición. Si esos controles existen, me parece que estaríamos dándole un golpe a la corrupción, que para mí es importante. Finalmente, compañeros y compañeras, tenemos que pensar en varios aspectos. Flexibilidad organizacional. Me parece que las estructuras gubernamentales en ocasiones están muy insensibles a esa flexibilidad organizacional que tenemos que atemperar con el momento histórico. Tenemos que buscar una relación más democrática al interior del Estado para precisamente liberar esos espacios que por encubiertos y por rigidez albergan elementos de corrupción. Y el contrato social tiene que ser repasado, ¿verdad? Repasado por condiciones de necesidad. El contrato social tiene que buscar fortalecer ese tejido social que en ocasiones hemos perdido. Y, de nuevo, repasemos que hay otra gente que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, con mejoras para su propio bienestar. No hay una fórmula mágica que sea aplicable a todos. Yo creo que hay fórmulas de éxito. Esas fórmulas de éxito tienen que ser copiadas en la medida que puedan ser adaptadas, ¿verdad? A la sociedad puertorriqueña. Decimoquinta y finalmente, me parece que tenemos que preocuparnos por la gestión social y política. Solamente levantando conciencia que va con todo lo que hemos repasado a través de estas pasadas sesiones y particularmente la conferencia que he tratado de compartir con ustedes. Lo que inspira es a una construcción social distinta, a un fortalecimiento, como dije hace un rato, de ese contrato social que hemos olvidado, a buscar educar en valores y que el sentido de integridad del servicio público sea uno de añadir valor y no de añadirme yo valor individual. Es al lucro colectivo, agregándole de nuevo capital social a nuestra isla, que necesita de gente talentosa, necesita de gente comprometida, necesita de gente vertical y ética que asuma responsabilidad para combatir lo que de alguna manera fue el tema de esta conferencia, que es la corrupción o las malas noticias que todas y todos recibimos a diario. Muchas gracias.